Muchas gracias a Café de Colombia y a la eh, Asociación Colombiana de Medicina Interna por invitarme a compartir algo que es en parte una pasión mía, que es café y arritmias y café y problemas cardiovasculares. El café es una de las bebidas con propiedades farmacológicas más consumidas en todo el mundo. La cafeína, que es la sustancia principal del café, es la sustancia psicoactiva de uso más frecuente en todo el mundo. Curiosamente, siendo Colombia uno de los mayores productores de café y del mejor café del mundo, nosotros los colombianos consumimos muy poco café con relación a todos los otros países. En Europa y Estados Unidos se consumen más de 5 kilos por año de café persona y los colombianos consumimos menos de 2 kilos por año de café. Para entrar en materia, miramos lo que hay con el tema de café y arritmias, porque los otros temas se tocarán en las otras conferencias. Vemos este artículo de café, cafeína y salud, publicado el año pasado en el New England Journal. Se lo recomiendo porque es muy, muy importante, sucinto y aclara muchas cosas sobre el café. Vamos a hablar de cafeína y arritmias cardíacas. El consumo de café y de cafeína son frecuentemente relacionados con la aparición de palpitaciones. ¿Cuál es la evidencia al respecto? Cuando inyectamos cafeína intravenosa, ¿no es cierto? Dosis exageradas puede modificar el comportamiento eléctrico del sistema eléctrico del corazón, ¿no es cierto? El mecanismo es por un aumento del calcio citoplasmático mediado por una inhibición de la recaptación a nivel del retículo sarcoplásmico por la inhibición de la fosfodiesterasa. Eso hace que se aumente el calcio intracitoplasmático, esté más disponible para la contracción de actina y miocina, y cuando hay aumento del calcio puede haber postdespolarizaciones como mecanismo arritmogénico. En los estudios electrofisiológicos se ha visto que no se afecta la velocidad de conducción cardíaca, pero sí se acorta un poco el periodo refractario efectivo, pero no se inducen arritmias más fácilmente porque no se modifica la velocidad de conducción, o sea, la fase cero de la velocidad de conducción no se altera. Cuando no hay alteración en la velocidad de conducción, no hay ningún problema porque no se produce alteraciones o macro reentradas como fenómeno electrofisiológico. Eso hace también que no haya mayor riesgo en desencadenar la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuentemente vista en la práctica clínica. Vamos a hablar un poco de cafeína y complejos ventriculares prematuros. Se ha visto que el consumo de más de 9 tazas al día se puede correlacionar con arritmias, comparado con los que consumen 2, 4 o 6 tazas. Aclaro el término de tazas. El término de tazas para nosotros es un pocillo grande de café, no el pocillo tintero pequeño, el pocillo grande. Y estamos hablando de 9 tazas al día. Se ha visto que dosis escalonadas de cafeína aumentaron el número de complejos ventriculares prematuros en pacientes con extrasistolia previa que tenían el mecanismo arritmogénico de triggered, ¿no es cierto? Más no en personas sanas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la mayoría de los pacientes que tienen complejos ventriculares prematuros, que tienen corazón sano, la fisiopatología es automaticidad anormal, sobre todo los que vienen del tracto de salida del ventrículo derecho. Y estos son más del 50% de los pacientes. Trigger es menos del 10%. Por eso, cuando tenemos pacientes con extrasistolia ventricular, nuestro primer tratamiento son beta bloqueadores, porque estamos tratando de mejorar la automaticidad, nada de la postdespolarización.
Por eso, en muy pocos pacientes, sobre todo los que tienen actividad desencadenada o actividad trigger, serían los únicos que a dosis altas de más de 6 tazas al día, inclusive 9 tazas, podrían incrementar la extrasistolia. En los pacientes con enfermedad coronaria o con cardiopatía de base no se ha demostrado esto. Muerte súbita. Vamos a hablar también un poco de muerte súbita y a partir del GISI, un estudio italiano muy importante, demostró que el consumo del café no modifica el riesgo de presentar muerte súbita aún en pacientes post-infarto de miocardio en la etapa aguda. Esta es una revisión muy grande de cafeína y arritmias cardíacas, se la recomiendo, es creo que la más importante, salió en el American Journal of Medicine y ustedes pueden ver que cogen muchísimos artículos, donde hay artículos hasta de 48,000 personas o 33,000 personas y en estos que son los más grandes es muy claro que dice que no hay un incremento del riesgo de fibrilación auricular en ninguno de los dos. En algunos otros, con 35, 13 pacientes, puede haber un incremento de los complejos ventriculares prematuros, pero ya habíamos tocado este tema. Como conclusión, la restricción de la cafeína en el manejo de las arritmias cardíacas y de complejos ventriculares prematuros no tiene ninguna razón de ser. Hablemos de otro estudio muy importante. Este es un estudio danés que se hizo en personal de la salud con 27,000 médicos y enfermeras, 27,000 médicos y enfermeros o 29,000 médicas o enfermeras, sexo masculino, sexo femenino. El diagnóstico de fibrilación auricular y flóter atrial en este registro. Y la conclusión es, la incidencia de estas dos patologías no se modificó con el ascenso de los quintiles de cafeína medidos intravenosamente y se subía hasta casi 1,000 miligramos al día. Esto es una dosis muy importante de cafeína tomada, más de 9 tazas al día. O sea, estamos hablando de dosis inclusive que el 99% de la población no lo consume, por lo menos aquí en Colombia. ¿Es la cafeína o el consumo de café un riesgo para inicio de fibrilación auricular? Este es otro metaanálisis que salió publicado por la Sociedad Europea de Cardiología y miren en el metaanálisis donde ven todos los artículos que cumplían los requisitos, no pasa la unidad. ¿No es cierto? Inclusive algo de efecto protector más que de desencadenante. Entonces, los efectos de cafeína y la inducibilidad de fibrilación atrial, realmente no hay una relación causa o efecto que es muy importante tenerlo en cuenta. Esta doctora Esther López García es española y tiene muchos trabajos de café, siendo pues España un país no productor de café. Pero ella ha visto que hay una relación inversamente proporcional, ¿no es cierto?, con dosis respuestas con el consumo de café y mortalidad total y cardiovascular. Que los pacientes o las personas que consumen más café, ¿no es cierto?, tienen menos mortalidad cardiovascular. Ella tiene muchísimas publicaciones sobre café. La asociación de beber café y mortalidad total tiene artículos como en el New England Journal, realmente donde vemos que no hay una causa de incremento de la mortalidad, sino que es inversamente lo mismo que había dicho la doctora con respecto a la mortalidad total. Inclusive, con respecto al comité asesor, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, ellos recomiendan el consumo moderado de café, trae beneficios para la salud. Esto es publicado en el 2005 y es el comité asesor para la alimentación en Estados Unidos. Entonces, dice aquí, por otra parte, la evidencia moderada nuestra
hay una asociación protectora entre el café y el consumo de café para enfermedad de Parkinson, diabetes, etcétera, etcétera, que se tocará en otras conferencias. Como conclusión, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque desde que yo estudiaba medicina y pasaba ronda con mis profesores internistas y cardiólogos, si un paciente se quejaba de palpitaciones, jaquecas, gastritis, lo primero que le decía, no tome café, no tome café, eso es muy malo, pero no basado en evidencias científicas, sino en su concepto personal. Hoy en día, realmente, ¿no es cierto? No debemos modificar el consumo de café, ¿no es cierto? Mirando toda esta evidencia que les he demostrado en el día de hoy. Importante y como conclusión, voy a meterme en temas que me estoy extrapolando. El consumo de café filtrado, que coge los diterpenos y los saca, porque los diterpenos son unas sustancias que vienen en el café que pueden incrementar el colesterol LDL. Entonces, cuando lo filtramos, ¿no es cierto? No se ha demostrado incremento en el LDL. Y esto es un trabajo hecho por nuestro grupo y la Universidad de Antioquia, donde demostramos que hasta 6 tazas de café al día no se incrementaban los niveles de LDL y al contrario había un efecto protector antioxidante que lo publicamos también en otro estudio posterior. Los consumidores habituales de café no han demostrado incrementos de la presión arterial consumiendo café, también publicado por nuestro grupo y la Universidad de Antioquia. No hemos demostrado incremento de homocisteína en los consumidores moderados de café hasta 6 tazas, también publicado por nosotros. Hay un efecto protector para la aparición de diabetes mellitus tipo 2, clarísimo, demostrado en muchísimas publicaciones. Lo mismo, disminución de la aparición de Parkinson y Alzheimer. Eso sí no es publicado por nosotros, pero es clara la asociación benéfica en estas 3 patologías. No se debe hacer restricción de consumo de café en pacientes post-infarto de miocardio. Con respecto a los trastornos del ritmo, que era lo que me tocaba hablar a mí hoy, no se debe hacer restricción de consumo de café a dosis moderadas, ¿no es cierto?, excepto en aquellos pacientes que tengan susceptibilidad individual. Les voy a aclarar este concepto. Los consumidores crónicos de café hacen una especie de taquifilaxia y después del 4º o 5º día la persona se acostumbra. Cuando usted nunca ha tomado café y toma café, obviamente sabemos que hay un incremento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la presión arterial, pero después de ser 4 o 5 días consecutivos tomando café, esto se mejora de una manera importante. Realmente esto era lo que tenía para decirles hoy. Soy un consumidor habitual de café, más o menos hasta 6 tazas al día, ¿no es cierto? Y esto es tan importante que le mereció una carátula en el National Geographic y dice cafeína, la droga perfecta. Mil y mil gracias por su atención. Espero haber aclarado el tema y espero ya con esto que les he enseñado no suspender el café, sobre todo a las personas que disfrutamos del buen café. Mil gracias por su atención.